Bueno, vamos a dar comienzo con la segunda mesa. Voy a ceder la palabra a la maestra Laurelena Román García. Ella viene representando al Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad de la Ciudad de México. Y bueno, para dar un preámbulo, este observatorio busca contribuir a visualizar los impactos de los fenómenos culturales. Entonces, maestra, se da la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. De entrada, pues agradezco muchísimo la invitación de Iván. Creo que es un gran esfuerzo el que empecemos a reconocernos como observatorios, ¿no? Y de alguna u otra forma darnos cuenta que tenemos que estar trabajando a través de las mismas problemáticas en términos de los recursos, etcétera, etcétera, y creo que es un primer paso para poder generar una red, esperaríamos, ¿no? Bueno, pues yo pensando en que ustedes iban a ser los interlocutores, es decir, los mismos compañeros de los observatorios, he hecho esta presentación. Es más en torno a las experiencias que hemos tenido para la construcción, la puesta en marcha y sin lugar a dudas para realizar el trabajo que estamos organizando en el Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, la primera pregunta que nos hacíamos era ¿por qué un observatorio de políticas culturales en la Ciudad de México? Todo comenzó, si lo podemos decir así, a partir de que un grupo de investigadores de la universidad, que estamos en la licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural y que de alguna u otra forma venimos de diferentes disciplinas, antropólogos, sociólogos, teatreros, artistas visuales, teníamos, digamos, como mucho contacto con aquello que podíamos denominar como políticas culturales y sobre todo quienes nos dedicábamos al ámbito artístico. Yo de formación, en términos de licenciatura, trabajo en las artes escénicas, soy teatrera, egresada de la UNAM. Entonces, en ese sentido, yo de alguna u otra forma, desde mi experiencia laboral, ya había tenido contacto con esto que podíamos denominar como políticas culturales. Asimismo, tuve la oportunidad de fungir como funcionaria cultural dentro de la propia universidad y esto me permitió pues, detectar muchísimas problemáticas y al mismo tiempo muchísimas ausencias de mi propia formación, en tanto que estaba yo siendo funcionaria de cultura. Entonces, a partir de ahí yo empecé a indagar y me di cuenta de la ausencia de los observatorios relacionados con políticas culturales. En México, en el 2010, que fue justo cuando se empezó a organizar, digamos, el trabajo y la creación de este observatorio, había un observatorio de políticas culturales que tenía la UAM. Después desapareció ese observatorio y el único que más o menos queda presente es un observatorio de políticas culturales que tiene la Universidad Veracruzana, al mando de Atsiri Molina, pero este observatorio, como es prácticamente una sola persona, no ha podido generar como mucha investigación. Entonces, a partir de ahí decidimos hacer este observatorio de políticas culturales. Y bueno, sin lugar a dudas también en el ámbito de ser funcionaria pública, pues me di cuenta que mucho que hacemos en este espacio es a partir de la improvisación. O sea, no hay investigación, no hay información que nos permita tener indicadores. Estoy hablando, obviamente, en esos años del 2005, 2006, y cuando se creó el observatorio en el 2010, pues más bien la toma de decisión se da a partir de la improvisación y de los melatismos, diría Jorge González. Entonces, por eso decidimos abrir este observatorio y, bueno, sin lugar a dudas, el que se pueda tener información pues va a permitir monitorear, va a permitir tomar decisiones y de alguna u otra forma empezar a caminar otro tipo de acciones en torno a las políticas culturales. A partir de ahí yo invité a varios profesores, como les comentaba, y empezamos a generar una serie de reuniones para poder afrontar varios retos. El primer reto que tuvimos que afrontar es cómo teníamos una perspectiva común de investigación y sobre todo de qué significaba un observatorio. Fue un gran reto porque de alguna u otra forma en esta licenciatura de Arte y Patrimonio, como les decía, pues hay muchas disciplinas, antropólogos, sociólogos. Yo venía de teatro, por ejemplo, había una persona de artes visuales, otra museógrafa, y entonces uno de los primeros retos que nos planteábamos era ese: cómo podíamos construir un lenguaje común que nos permitiera generar investigación. En esos momentos yo ya estaba haciendo el doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario en el CEICH en la UNAM, y justo una de las apuestas de este doctorado es que se puedan generar equipos de investigación multidisciplinarios para generar investigación interdisciplinaria.
A partir de ahí lo que empezamos a dialogar fue nuestro posicionamiento epistemológico en torno a cómo íbamos a llevar a cabo, digamos, nuestra propia actividad dentro del observatorio. Y decidimos estos tres: cibercultura, inteligencia distribuida y complejidad. En ese sentido, pues la cibercultura, que es un planteamiento del doctor Jorge González, de Margarita Mas y de José Amusurrutia del CEICH, plantea que nosotros necesitamos generar nuestra propia información, es decir, contarnos nosotros mismos cómo somos, ¿no? Y en ese sentido tenía mucho eco con el Observatorio de Políticas Culturales, porque los indicadores que se están siguiendo siempre vienen de organismos internacionales, y muchas veces aplicar esos indicadores a una realidad tan concreta como, por ejemplo, una colonia en Iztapalapa en términos de política cultural, muchas veces queda completamente ajeno. O sea, la realidad es tan compleja en esos espacios que no nos permitía muchas veces usar esos indicadores. Entonces, de alguna u otra forma decidimos dejar de lado por lo pronto eso y empezar a construir nosotros qué tipo de indicadores necesitábamos en términos de política cultural. Y la cibercultura pues es digamos, como un marco teórico metodológico que permite de alguna u otra forma afrontar eso, tratando de generar sistemas de información, sistemas de investigación y sistemas de comunicación. No me quiero extender en este punto porque, digamos, sería como otro tema, pero eso fue lo primero que tuvimos que abordar. La otra, en tanto que todos éramos de diversas disciplinas, teníamos diferentes experiencias en torno a la investigación, empezamos a poner, digamos, un pilar y tenía que ser la inteligencia distribuida. Porque, bueno, me voy a adelantar un poquito, uno de nuestros grandes retos es que queríamos involucrar muchísimo a los estudiantes de principio a fin, es decir, que pudiéramos formar cuerpos de investigadores en torno a las políticas culturales, y bueno, la inteligencia distribuida pues nos planteaba también esas posibilidades. Y finalmente la complejidad, en tanto que cuando hablamos de fenómenos culturales, pues hablamos de fenómenos sumamente complejos, ¿no? Heterogéneos, interdefinibles, cambiantes todo el tiempo. Entonces eso es de alguna u otra forma el ideal que nos arropa en torno al posicionamiento epistemológico. Les digo, era necesario porque veníamos de múltiples disciplinas. Entonces fue así que logramos articular cuáles iban a ser los ejes en los cuales el observatorio iba a empezar a involucrarse. Y decidimos que íbamos, obviamente esta presentación está muy planteada desde los ideales del observatorio, ya llegaré a la realidad en concreto, pero bueno, fue como el primer reto y la primera experiencia que tuvimos. Decidimos que íbamos a estar haciendo investigación, sin lugar a dudas, era como uno de los primeros ejes que articulaba nuestra acción, después la formación, la vinculación y finalmente la información, y que arropaba mucho los planteamientos de la cibercultura. Y así llegamos a esta misión, a través de la investigación y la reflexión crítica, generar información y conocimiento que permita incidir en la toma de decisiones y en el análisis de las políticas culturales en la Ciudad de México. ¿Por qué la Ciudad de México? Porque justo el observatorio es arropado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y lo que también queríamos hacer es que no solamente íbamos a generar información, es decir, no solamente le íbamos a dar esos indicadores a quienes tomaran decisiones en torno a la política cultural, sino lo que queríamos era generar un diálogo, es decir, a partir de generar estos indicadores es cómo esos funcionarios que toman decisiones podían llevarlos a cabo en la práctica, ¿no? Porque la información no forzosamente genera conocimiento, y en ese sentido uno de nuestros retos es, una vez que generamos información, que generamos indicadores, que articulamos recomendaciones, nuestro ideal es tener ese diálogo con aquellos que toman decisiones e ir juntos de la mano diciendo cómo llegamos a ese indicador y cómo se podría transformar en la práctica en una política cultural. Entonces, bueno, de ahí nace esta misión. Y bueno, finalmente es un poco nuestro ideal que empezamos a articular. En el caso de la investigación, pues por ahí salieron estos 4 líneas de investigación: estudios de públicos, cartografías culturales, historiografía de las políticas culturales, acciones de agentes culturales, y sin lugar a dudas, todas esas líneas generales que nos permitieran generar indicadores para la toma de decisión. En el caso de la formación, nos planteamos 2 elementos cruciales que podíamos articular como observatorio. Si se dan cuenta, nuestra idea de observatorio también se va ampliando muchísimo. No solamente monitoreamos, sino también
queríamos tener, digamos, como otro tipo de acción en torno a esta idea de generar sistemas de información, de investigación y de conocimiento. Y estos dos ámbitos de formación primero tenía que ver con la profesionalización, es decir, sabemos que en el ámbito de las políticas culturales en la Ciudad de México y en general en este país hace falta perfil, ¿no? O sea, la gente que llega a la toma de decisiones de políticas culturales llega por una cuestión de relaciones, ¿no? De pronto pareciera ser que entre menos perfil uno tenga, más es apto para poder configurar política cultural en cualquier instancia cultural. Entonces, bueno, uno de nuestros retos, en tanto que nos enfrentábamos con esa realidad, es que también teníamos que aportar a la profesionalización de esos funcionarios, ¿no? Y la otra, como les decía, que para nosotros es importantísimo, es formar cuadros de investigadores de estos estudiantes que tenemos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, específicamente de arte y patrimonio cultural y de comunicación y cultura. La otra parte de información, que digamos es como que pudiéramos hacer visible todo lo que hemos estado construyendo, sí es es un ideal que no ha podido llevarse a cabo, es tener un portal virtual, una gaceta, publicaciones, un centro de información y documentación, que esperemos que en unos años lo podamos lograr. No hemos podido, ahorita ya les contaré por qué. Y finalmente vinculación, ¿no? Vinculación interinstitucional. Cuando digo interinstitucional tiene que ver justo con nuestra propia institución, con nuestras propias licenciaturas, con los propios espacios que generan política cultural, intrainstitucional, que en este caso pues a partir también de este evento podemos generar como esos vínculos, y bueno, redes, alianzas, servicios, intercambios, convenios y difusión. ¿Quiénes somos en el observatorio? Después de esto que les conté, que nos juntamos en el 2010, pues después hemos tenido muchísimos retos. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, prácticamente todos los profesores que estamos ahí somos profesores investigadores, es decir, no hay una diferencia entre un docente y un investigador, sino que prácticamente aquellos que estamos de tiempo completo tenemos esa figura. Eso que involucra que tenemos que hacer investigación y que tenemos que dar clases, ¿no? En ese sentido, pues los primeros profesores que estaban convocados, todos eran profesores investigadores, pero a partir de este reto de poner en marcha un lenguaje común, de trabajar sin recursos, de tener que formar estudiantes en investigación y que todos estamos acostumbrados o estaban acostumbrados a que los estudiantes nomás van a hacer el trabajo de campo, nos entregan los datos y después ya se van a sus casas, pues muchos profesores no aguantaron, digamos, como el ritmo de trabajo, y era normal, porque es sumamente demandante. Es decir, cada proyecto que empezamos involucra tener nuevos estudiantes, empezar a dialogar con ellos, esta metodología que ya hemos empezado, digamos, a fortalecer para generar nuestras investigaciones, y que terminen hasta el último momento, que es el espacio de la comunicabilidad de los resultados. Y bueno, los estudiantes bueno, después de esta experiencia en el 2010, que éramos prácticamente 6 profesores, quedamos solamente 2 profesoras, Brenda Caro Cocotle, que es museógrafa, que después salió de la universidad y se fue al Museo del Chopo, pero sigue siendo parte del observatorio, quedé yo como responsable de ese observatorio, y logramos que se incluyeran 4 estudiantes más. Esos estudiantes están con nosotros desde el 2011. Eso significa que ya por lo menos tenemos 4 estudiantes que han sido formados, digamos, como en esta metodología, y que de alguna u otra forma ya están empezando a hacer sus propios, digamos, sus propios ejercicios de indagación, ¿no? Y también tenemos estudiantes que de alguna u otra forma pueden participar a partir de servicio social, a partir de una invitación ex profeso, si tenemos una investigación en concreto y los estudiantes es su tema de tesis, se pueden acercar y pueden participar. Todo esto que les digo es sin ningún apoyo económico para los estudiantes, o sea, literalmente cuando se acercan o los invitamos es, pues lo único que les podemos ofrecer es que se van a divertir mucho, que vamos a trabajar mucho y que vamos a compartir conocimiento, ¿no? Porque también nosotros hemos aprendido muchísimo de los estudiantes. Y bueno, estancias de investigación, ya hemos tenido algunos estudiantes de otras instituciones que se han acercado y que quieren hacer investigaciones con nosotros, y prácticas profesionales, aunque estas todavía no las hemos podido institucionalizar. Y finalmente los profesores son, digamos ahorita, Brenda Caro Cocotle y yo,
Y lo que nos hemos dado cuenta en estos años es que nos está funcionando más generar grupos emergentes de investigación, ¿no? Es decir, si no hay muchos recursos, convocar a profesores que les interesen ciertos temas que quisiéramos investigar, que se suman al proyecto y finalmente ahí termina, digamos, como nuestra relación, lo mismo con estudiantes. Esto es alguna de las investigaciones que hemos hecho, vamos muy lento, todas estas han generado indicadores y han generado recomendaciones. Ahorita la que estamos llevando a cabo son estas dos, la del mapa digital de espacios culturales no oficiales, es la única que ha tenido recursos económicos institucionales y es la primera vez que hemos podido tener 2 becarios. Todas las demás han sido por el interés y con nuestros propios recursos, porque la universidad, digamos, si ustedes más o menos ubican la UACM, es una universidad que tiene relativamente poco tiempo, apenas está institucionalizando esta idea de generar equipos de investigación. De hecho, el año pasado nos dieron apenas, digamos, como el nombramiento de programa de desarrollo académico. Todos los demás años habíamos estado así de porque queremos ser observatorio, pero pues no aparecíamos en el mapa, ¿no? Entonces, bueno, es la primera vez que tenemos dinero y eso nos da mucho gusto. 4 millones imposible, o sea, eso en la vida creo que lo vamos a tener. Y ahorita estamos en esta de políticas públicas, que es a través de un convenio del Fideicomiso del Centro Histórico con el Instituto Politécnico Nacional, y estamos llevando a cabo una investigación sobre los impactos culturales que han tenido las revitalizaciones en el Centro Histórico, y la idea es generar indicadores y recomendaciones para esas instancias. ¿Cuáles son los retos que nosotros hemos tenido? De entrada, digamos, he pasado muy rápido las investigaciones, pero lo que hemos estado haciendo es trabajando adentro de nuestra propia institución. Apenas con la investigación del mapa de espacios de artes escénicas y este vínculo con el Fideicomiso y el IPN, es la primera vez que hemos salido, digamos, para tener contacto con otras instituciones. Todas las investigaciones que hemos hecho, y porque así lo hemos querido, ha sido para nuestra propia institución, en este caso para la Coordinación de Difusión Cultural, ¿no? Tenemos muchísimos problemas adentro de la UACM en torno a cómo se configuran las políticas culturales de esta tercera función, qué impacto ha tenido, cómo se toman las decisiones, y bueno, si no empezamos por nuestra casa, va a ser muy difícil que empecemos hacia afuera, ¿no? Y dentro de esos retos implica ser vinculantes, es decir, el gran problema que tenemos es que si bien generamos las investigaciones, si bien hacemos los indicadores y las recomendaciones, una vez que vamos a tocar la puerta de aquellos que toman las decisiones, es a partir de si lo desean o no lo desean, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Si bien nos hemos acercado con el Consejo Universitario para ver cómo podemos generar esa idea de ser vinculantes a partir de las recomendaciones, pues no hemos tenido eco. Entonces, ahorita lo que ha sucedido es nosotros seguimos haciendo investigación, hacemos indicadores, hacemos recomendaciones, pero si aquellos funcionarios para quienes están dirigidas deciden llevar a cabo eso, adelante. Si no lo deciden, pues la investigación se queda ahí, ¿no? Digamos, nosotros tenemos la experiencia, los estudiantes también, pero no hemos tenido esa oportunidad. Como escuché cuando llegué ahorita, pues los recursos humanos, los recursos técnicos, los recursos económicos siempre van a ser un reto, todo el tiempo. No tenemos un espacio fijo, trabajamos en los cubículos que tenemos los profesores, a veces trabajamos en un salón. Lo que sí es cierto es que tenemos a grandes recursos humanos con los estudiantes, son estudiantes muy prendidos. Ahorita en la investigación del mapa digital son 3 estudiantes y en la del fideicomiso son 7 estudiantes. En el caso del fideicomiso no hay ningún recurso, aunque estamos haciendo la gestión para que les den, al menos para los viáticos, pero ahí están los chavos al pie del cañón. Bueno, obviamente modificar la percepción en torno al monitoreo, análisis y recomendación. En el ámbito cultural y sobre todo en las políticas culturales hay una percepción negativa en torno a la evaluación y a generar indicadores, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos trabajar sobre eso. Construir investigación interdisciplinaria contra la investigación individual. Después de que no pudimos, digamos, articular este trabajo multidisciplinario con los primeros profesores, pues muchas de las decisiones en torno a la investigación ha sido a partir de Brenda, que es museógrafa, y en el caso mío, que soy ahí medio con un perfil raro, pero no hemos podido integrar a otras disciplinas que sin lugar a dudas tendrían mucho eco en las investigaciones si hablamos que la cultura es digamos como
un elemento complejo, ¿no? Gestionar recursos económicos, sobre todo por el tipo de institución en la que estamos, permanencia máxima de los estudiantes, si bien están como grupos emergentes, pues nuestro ideal es que duren mayor número de tiempo, y bueno, poner en marcha todos los campos de acción que les mencioné. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Seguir generando grupos emergentes de investigación, hacer las investigaciones interdisciplinarias y, sin lugar a dudas, empezar a generar redes de colaboración. Pues eso sería todo y les agradezco su atención. Gracias, maestra Román, por compartirnos la experiencia de este observatorio. A continuación le voy a dar la palabra al doctor Julio Telles Valdés, que viene representando al Observatorio Electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como contexto, este observatorio brinda aportes a la democracia nacional y a la altura de la participación ciudadana. Entonces, doctor, le doy la palabra. Gracias, qué gentiles. Si la ponemos a vista completa y me auxilian, se los agradecería muchísimo. Sí, hay una ahí a vista completa y ya nada más se lee. Ahí está. Sí. Y nada más. Sí. Qué amable. Bueno, pues decirles que este Observatorio Electoral 2.0 en UNAM nace formalmente en noviembre del año 2011 con motivo del seguimiento de las elecciones en Internet y redes sociales de los precandidatos y candidatos a la presidencia de la República en México, que como recordaron ustedes fue la elección el año posterior. También hemos seguido elecciones en algunos países. Pues yo la verdad celebro que se dé este tipo de eventos en donde todos tratamos de poner de manifiesto nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras satisfacciones y a veces nuestros sinsabores. Seguramente Iván identificó más observatorios, no creo que seamos los únicos, no sé si esos otros quisieron o no, más bien o no quisieron, no pudieron venir, no lo sé, pero esta iniciativa es interesante y ojalá después se pueda, quizás aprovechando que fue el Instituto Mora, poner una relación, un vínculo a nuestras páginas para quien interese, ¿verdad? Digo, pues francamente, nosotros, en efecto, eso que se decía, a veces parece que nos divertimos más que lo que realmente valoran este esfuerzo, pero no creo que lo hagamos necesariamente para que nos lo valoren, o sea, simplemente queremos sentirnos a gusto de tratar de trascender, porque algunos ni siquiera saben cómo escribir la palabra trascender, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor. Este busca ser un portal, y esto es bien importante, transparente. Ahora he estado dando cursos de transparencia en distintas instituciones con motivo de la Ley General de Transparencia, y que permite entonces saber cómo es que los partidos políticos y los candidatos se muevan a través de Internet y las distintas redes sociales. Esto ha sido muy interesante. Siguiente, por favor. Para tratar, creo que lo hemos logrado. O sea, yo soy muy prudente en decir que se pueda pensar que somos muy altivos, pero uno de los principales propósitos es incentivar la participación ciudadana en las elecciones, porque sabemos que uno de los grandes fenómenos negativos que laceran las elecciones es el abstencionismo. Ahora, en buena medida, ese abstencionismo habrá que verlo por parte de los partidos políticos, que su oferta es francamente pobre, si no es que miserable. Entonces, digo, nosotros no buscamos colmar esos vacíos, pero sí por lo menos que las personas, sobre todo las gente jóvenes, en la medida de lo posible, pues participen, porque sí nos empobrece. Y exigirles a los partidos, a los candidatos que sean mejores. Por eso les digo que creo que sí hemos logrado algunas cosas. Y esta participación ciudadana, les repito, pues fue uno de los principales motivos que nos impulsó a generar este Observatorio Electoral 2.0. Siguiente, por favor. Y aquí nosotros documentamos, y pues no solo eso, lo ponemos a disposición de quienes así lo deseen, todos los elementos que vamos identificando con motivo buenos y muchas veces muy malos, con motivo de buenas y muy malas prácticas. Sí, porque si ustedes creen que las
llamadas campañas sucias se dan solo en tierra, están muy equivocados. Internet, redes sociales, son unas campañas de lo más terrible que se puedan imaginar. Ya tenemos identificado todas esas prácticas. Entonces, por un lado creo que eso es bueno, y por el otro, les adelanto, incluso por ahí estuvimos apoyando a la FEPADE, que tiene por ahí algunas acciones penales emprendidas. Espero que se materialicen en sanciones rigurosas, porque a mí me parece una burla que candidatos, partidos, particulares, ex entrenadores de la selección nacional y artistas quieran vernos la cara. Bueno, muy bien, entonces, le repito, la idea es que pueda saber el ciudadano elector, pues, qué es lo que ofrecen los partidos, los candidatos, y que pueda hacer una selección más idónea de quién, en su caso, puede ser merecedor de su sufragio. Siguiente, por favor. Esta es la carátula. Somos muy cuidadosos en utilizar, y con mucho orgullo, los colores auriazules de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que no se piense que somos partidistas. Entonces, eso por un lado. Por el otro, esta elección pasada que hubo en el Distrito Federal para jefaturas delegacionales y diputados locales, nosotros seguimos la de las jefaturas delegacionales. Se fijan, utilizamos el escudo de armas de la Ciudad de México. Fuimos también cuidados no utilizar el que emplea el gobierno actual y que se piense que estamos siempre selectivos. Entonces, tratamos de cuidar todas estas cuestiones. Por supuesto, tema de redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Y en esta ocasión, les repito, hemos ido cerca de como 30 elecciones, pero ahora estuvimos siguiendo las elecciones delegacionales. Fueron 16 más los partidos políticos a nivel local. Siguiente, por favor. Siguiente, ahí está, la siguiente. Sí, es que hay algo que se repitió. Siguiente. Sí, seguimos. Es que algo creo que... Siguiente. Miren, ahí está, y ustedes pueden verlo, todavía está vigente afortunadamente, electoral.juridicas.unam.mx. Pueden ver que colocamos la imagen del candidato o la candidata, el partido político, o en su caso los partidos que la abanderan, y ustedes pueden entrar para ver las distintas redes sociales que utilizan, y hay elementos estadísticos para ver qué tanto número de seguidores. Atención, cuando hablamos de seguidores es simplemente seguir la terminología de redes sociales, porque no implica que necesariamente vayan a votar por ti. O sea, hay muchos trolls que les encanta pues estarles echando candela. Entonces, entiéndase, aquellos que están inscritos o que siguen la cuenta correspondiente, llámese Face, Twitter, YouTube, Google+. Nos ha costado un trabajo conseguir las fotografías. Bueno, parecía que estos candidatos no querían que los conocieran. La gran mayoría no tenía redes sociales, y después se dieron cuenta, háganme el favor, 2015, lo importante que es tener una red social como candidato a un cargo de elección popular. Ya nos tienen orientándolos con mucho gusto. No era nuestro propósito, pero nunca les dijimos no, en cómo hacer una red social, en cómo utilizarla para llegar a la ciudadanía, etcétera. Lo hicimos con mucho gusto, y por supuesto también le dimos cabida a los candidatos independientes. En algunos casos fue interesante. En Milpalta hubo 4 candidatos independientes, quizás pocos sabían esa situación. Entonces, esto creo que fue muy aleccionador. Hubo algunos que de plano no querían aparecer, y aunque no quisieran conseguimos la foto. O sea, lo único que querían es recibir sus fondos de campaña y robárselos. Lo que menos les interesaba era aparecer. Que no voy a dar nombres, pero los tenemos perfectamente identificados. Que por ejemplo, fue en la elección de Álvaro Obregón, y su esposa contendía por otro partido, y el hijo pretendió contender y no llegó. Verdaderamente cosas que es lastimoso que sucedan, ¿no? Entonces, les repito, tenemos muy bien documentado una serie de fenómenos de esa naturaleza. Quiero decir es que en esta ocasión fuimos apoyados por el Instituto Electoral del Distrito Federal, y pues podemos tener muy buenas intenciones, pero si no hay recursos económicos, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Entonces, en este caso, bueno, afortunadamente el IEF fue bastante amable en el sentido, identificó que esto podría ser un instrumento de participación ciudadana, y pues en lugar de gastar en otras cosas que ni trascienden, dijeron, bueno, pues yo creo que si lo hacemos con ellos, algo lograremos. Y creo que sí, algo lograron. Estuvieron muy contentos. También buscaron al Colmex, apoyarlos en otra portal que no fue quizás muy
no tuvo mucha resonancia, hay que decirlo, pero en fin, hicieron el intento. Siguiente, por favor. Bueno, en el observatorio entonces, no solo, ya de sí, el poder identificar, imagínense, en una sola pantalla las cuentas de Twitter de los candidatos es muy interesante porque puedes estar compulsando cuáles son sus propuestas, etcétera, en una sola pantalla, ¿verdad? En Facebook, bueno, decir una sola pantalla está un poco temerario, a veces te tenías que bajar un poco para poder seguir viendo, sobre todo en algunos casos que estábamos hablando de una buena cantidad de candidatos. Pero se nos ocurrió para esto de la participación ciudadana generar infografías, boletines, gráficas y hangouts. Entonces, continuamente en nuestras redes sociales estábamos haciendo las infografías, por ejemplo, de qué era el observatorio electoral. Siguiente, por favor. Pues también les poníamos la importancia de que votes, de que sepas decidir, de que si sabes que por un lado hay elecciones federales y hay locales, y que también existen delitos electorales y que es conveniente denunciar, en fin, cosas elementales que todo ciudadano debe de saber. Entonces ahí la poníamos la infografía, pues sí, con las ilustraciones, los muñequitos y todo lo que quieran para que pues más o menos les hicieran caso y los leyeran. Entonces creemos que hubo buena resonancia de parte de estas infografías que generamos. Siguiente, por favor. Y hay otras, como pueden ver, los índices de participación, los candidatos fantasmas, los que, como les repito, no se aparecían para nada. Les digo, tuvimos que hacer el cazafantasmas, ¿no? ¿Y dónde está el candidato? Sí, existe en realidad, ¿no? Entonces también dábamos datos importantes a nivel de cada una de las delegaciones para que supieran el número de electores, para que en fin, tuvieran datos que les pudieran ser de utilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, pues también les poníamos que si un partido político local era seguido por cuántos en Twitter, por cuántos en Facebook. En este caso, como ven, era el PAN, porque ya trae inercia. Y bueno, ellos apostaron de algún modo fuerte a esto. El PRI también, por supuesto. Y quienes, por cierto, entre paréntesis, no apostaron nada y pagaron el precio fueron el PT. Yo les garantizo que si el PT hubiera hecho uso de las redes sociales y a medio gas, no estarían batallando con esto de que si siguen o no con partido político, porque aquí en México es algo curiosísimo. Ya ven que ya hay 6 temporadas de The Walking Dead y todavía no se logra identificar cómo revivir a los zombies. Y aquí el Partido del Trabajo, el INE, lo mató, luego el Tribunal Electoral lo revivió, el INE lo acaba de volver a matar y amenazó el Partido del Trabajo en volver a revivir. Entonces, cosas que solo suceden aquí. Yo estaba buscando en otro país donde se den estas cosas, verdaderamente es patético, ¿no? Es verdaderamente patético. Pero bueno, es que del PT nunca apostaron por esto. Bueno, no sé en qué mentalidad puede caber que no puedas pensar que hay un nuevo número de electores y buscarlos atraer a través de las redes. Y es increíble cómo candidatos independientes sin tener el aval de un partido político lograron mucho más cosas que los propios partidos políticos. ¿Sí me explico? El caso del Bronco, el de Kumamoto, etcétera. En fin. Siguiente, por favor. Y pues también teníamos infografías sobre el incremento que iban teniendo en cuanto a seguidores en redes sociales. Tenemos ahí el caso de Nora Pisano, de Tenorio, que aunque no ganó, pues nosotros por ahí identificamos los ganadores en redes sociales, en internet, no necesariamente ganaron la elección, pero que al menos tenían ese mérito. Quisimos hasta entregarles premio, pero pensamos que a lo mejor lo iban a tomar con una burla, ¿no? Decir, oye, o sea, no ganaste, sí, la elección, pero sí ganaste en cuanto a decir, a nosotros nos parecía que era algo muy importante. Entonces, como que ya no supimos qué hacer, qué no hacer. Y otras cosas, lástima que no tengo tiempo, pero identificábamos cómo varios de estos candidatos rebasaban, pero por mucho, sus topes de campaña, invirtiendo en publicidad, en redes sociales. O sea, era un descaro verdaderamente. Tenemos números que nos hablan cómo la rebasaban, pero lo que pasa es que ni el INE ni el IEDF, en todo el
tema de fiscalización de campañas tienen considerado los gastos en internet sociales. Entonces, se dieron vuelo los partidos y los candidatos gastando lo que, bueno, no lo que quisieron, sino lo que les alcanzaba, y en algunos casos era bastante. Entonces, les repito, fue un verdadero descaro que se dio en cuanto a esto. Siguiente, por favor. También generamos boletines digitales en cuanto a la presencia de candidatos a partidos políticos en las redes sociales, en las delegaciones y las campañas políticas en redes sociales. Siguiente, por favor. Y hacíamos reportes gráficos semanales con tablas y gráficos de cómo iba incrementando en cada delegación el número de seguidores de cada uno de los candidatos. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ahí pueden tener algunos reportes que generábamos por delegación, por partido político, por red, etcétera, que se pudiera estar viendo todo esto que, pues, algunos no dejan de ser sumamente seducidos por estos elementos, pues, gráficos y estadísticos y demás. Entonces, ahí está. También hicimos hangouts. Es decir, agarramos, nos llevaron una buena camarita de alta definición, bueno, una buena económica, digo, no crean que llevamos una camarota, una camarita, y bueno, de hecho la tuve que quitar de mi computadora, y hacíamos una entrevista en directo, en vivo, con los candidatos, y les preguntábamos cosas que pues les incomodaban, pero pues con la pena, ¿no? O sea, y la verdad es que fue interesante porque luego hasta nos pedían que los entrevistáramos. Por ejemplo, Monreal lo entrevistamos como candidato y después, ya que ganó, nos pidió que lo entrevistáramos. O realmente, bueno, se dio cuenta de la importancia de estos temas. Cuando que había ganado, nos llamó la atención. Y pues ahí ya que ganar, ¿no? O sea, pues ya tenías. Pero entrevistamos a la coordinadora de campaña de Kumamoto, muy interesante, a Ricardo Monreal, también estuvimos a José Luis Muñoz Soria, a Hanna de la Madrid de Coyoacán. Siguiente, por favor. Estuvimos también entrevistando a Xochitl Gálvez, a Pablo Lezama, consejero del IEDF, a Santiago Nieto Castillo, que es el fiscal especial para la atención de delitos en materia electoral. Entonces, hubo buen eco, o sea, realmente en eso fue interesante. Y después hacíamos un repositorio para que quienes no lo hayan podido seguir en vivo lo pudieran rescatar. Y le repito, pues como no éramos paleros de nadie, pues teníamos todo ese margen de libertad que nos da la UNAM, ¿verdad? De poder preguntar lo que consideramos más prudente. Y le repito, las preguntas no se las esperábamos, no se las pasábamos nunca a guión y a censura, y quienes nos lo pedíamos les decíamos no nos interesa entrevistar. O sea, al final nos dábamos ya nuestro lugar, entonces como debe ser, ¿no? O sea, si esto es más mero proselitismo, no, nosotros no estamos aquí para hacerles el caldo gordo. En fin, entonces también entrevistamos al presidente del INE local en el DF, siguiente por favor, etc. Y bueno, pues ahí pueden tener algunas cuestiones que algunos candidatos pues apostaban a mayor número de redes sociales. Muchos, pues si me apuras, tenían su cuenta de Twitter, otros pues también la de Facebook. Algunos animaban a la de YouTube, ya el Google Plus o irse a otras, era pues todavía más complicado, pero se daba algunos casos de candidatos que tenían hasta 6 redes sociales, ahí los pueden ver, 5, 6. No, vuelvo a insistir, son los candidatos delegacionales al Distrito Federal. En el año 2012 seguimos la elección presidencial y ahí tuvimos todos los datos a nivel nacional. Y le repito, hemos seguido también varias elecciones a nivel de gubernaturas, a nivel de presidencias municipales y también de presidencias en los países, en el caso de Francia, de los Estados Unidos, de Dominicana, de Costa Rica, de Venezuela, etcétera. Entonces, ya tenemos establecido toda una metodología. Y bueno, pues ya que estamos en este foro, pues también, si no nos echamos porras a nosotros mismos, pues quién, ¿verdad? Pero The Economist, hablando de este proyecto, dijo que era el pequeño gran proyecto de la UNAM. Así
Economist. Entonces, pues fue bonito. Y nadie a nivel mundial tiene un proyecto de esta naturaleza. O sea, ustedes pueden buscar y van a ver con todo y que digamos es un poco artesanal, lo que ustedes quieran, pero pues a lo mejor ahí nos ayudó la creatividad del mexicano, ¿verdad? De buscar hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, siguiente, por favor, ya para ir concluyendo. Entonces también por partidos políticos, que es interesante, a veces encontramos cuestiones. ¿Cuánto me va a quedar? Ya ni lo anotes, hombre, 2 minutos suficientes. A veces veíamos inconsistencia en lo que venía en la red social de un partido político que abanderaba un candidato. Son una serie de incongruencias que para que les cuente. Siguiente, por favor. Entonces, también de los candidatos independientes, ahí pueden ver. Siguiente, por favor. Y ejemplos de cómo en YouTube, les repito, ahí estaban las estadísticas, que lástima que se me acabó el tiempo, para que vean cuánto llegaron a gastar, ¿sí? En el caso de YouTube, y nunca jamás lo reportaron. Dionan Llano, de la coalición PRD-PT-PAN, pueden ver ahí la cantidad, 5.382.000, una barbaridad de dinero que para qué les cuento, y rebasaba los topes de campaña. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahí está, ese es el observatorio. Repito, si alguien lo quiere seguir, ahorita pues está en stand-by, vamos a ver si conseguimos recursos. El siguiente año hay muchas elecciones, en este año va a haber unas extraordinarias en Colima, y si conseguimos los recursos, pues con mucho gusto estaremos dando seguimiento a las elecciones de las gubernaturas en distintas entidades de la República Mexicana. Ahí está mi correo, jteyes@unam.mx, y agradezco mucho la invitación y el favor de su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia. A continuación vamos con el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también de la UNAM, con la maestra Magdalena Cervantes Alcaide. Y bueno, como un preámbulo, este observatorio construye un espacio deliberativo entre la... permítame. Construye un espacio deliberativo entre la audiencia especializada, la opinión pública y la justicia. Entonces, le cedo la palabra a la maestra. Bueno, muy buena tarde a todas y todos. Bueno, primero quiero agradecer a Iván Espinosa la invitación y la iniciativa, me parece estupenda. Es la primera ocasión en que sé que se reúnen observatorios y la verdad es que habemos muchos, pero nunca tenemos oportunidad de dialogar y creo de aprender muchísimo de las experiencias. Entonces, un aplauso para Iván porque me parece estupenda la idea y me da mucho gusto que sea en el Mora. Ojalá que no sea la última vez que nos encontremos aquí observatorios. Bueno, les voy a hablar de este observatorio. Es otro observatorio que tiene sede en la universidad y también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Primero, un poco de historia en relación al observatorio. Esto es un observatorio muy reciente. Se presentó el 9 de abril de este año. Tenemos meses de nacidos, pero todo el entusiasmo. Y es un observatorio que surge con el respaldo de muchas instituciones. Digamos, se platicó la idea con varias instituciones, sobre todo académicas, y a varias interesó. Entonces el observatorio surge con el respaldo no solo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino también de la Oficina del Abogado General de la UNAM, que es quien nos financia, del Programa de Derechos Humanos y de la Cátedra Especial de Trata de Personas también de la Universidad Nacional, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, de un área del ITESO y adicionalmente de 2 comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Nacional y la Comisión de Derechos Humanos del DF, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces es un observatorio que nos dio mucho gusto, nace como muy respaldado y con muchos apoyos, aunque muchos de los apoyos son pues nada más
decir que apoyamos y a la hora de impulsar iniciativas no vemos muchos apoyos, ¿no? Bueno, un poco para contestar una pregunta que se hizo en la mesa previa que me parece relevante señalarla, somos 3 personas, soy yo y dos becarios más que me apoyan en esta tarea de darle vida al observatorio, ¿no? Perdón, me fui hasta atrás, regreso. Ahí estoy. Bueno, ¿por qué un observatorio del sistema interamericano? Creo que hay varios elementos que me gustaría comentar. El primero de ellos, el sistema interamericano de derechos humanos se convirtió en un tema como de referencia para México a partir de 6 casos contenciosos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra México. Eso por un lado. Adicionalmente, en 2011 hay una reforma constitucional en México, la que se conoce como la Reforma en Derechos Humanos, que estableció la obligación de garantizar los derechos humanos reconocidos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales que México ha ratificado. ¿Qué significó esta medida, este marco constitucional nuevo en particular? Que el Estado mexicano necesariamente tenía que mirar los instrumentos internacionales del sistema interamericano, no solo, pero también del sistema interamericano. Yo creo que estos 2 hechos hicieron que de pronto un sistema de protección que nos vincula, digo, a México, fuera visto. Es un sistema del que México está desde 1990, al cual se incorporó desde 1990, y es hasta los 2000 que empieza a ser un sistema que empieza a ser mirado por el Estado mexicano y que desde la universidad se consideró también que debía ser conocido por todas las personas, ¿no? No solo las instituciones del Estado, sino también por los mexicanos, ¿no? Entonces, ahora, hay muchas personas que trabajan, o muchos en lo individual y también como centros que trabajan en el sistema interamericano, y no solo en México, sino a nivel regional, inclusive global. Lo que se consideró fue, a pesar de esta relevancia en el sistema, hay muy poco conocimiento del mismo. Y esta yo creo que fue la razón principal que llevó a pensar en la necesidad de generar un observatorio del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Se pensó también, es un observatorio netamente académico, lo cual a mí me da mucho gusto, y me da mucho gusto tener sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Universidad Nacional, y se pensó como un espacio que intentara incidir no solamente en la labor judicial, sino también en la formación académica, en la enseñanza del derecho en la universidad, pero no solo en la Universidad Nacional, y también en la defensa de casos de derechos humanos que se llevan a cabo a nivel local, ¿no? En el ámbito doméstico. A mí me da también, digamos, hay que decirlo, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas aloje este observatorio, significa que la Universidad Nacional está abriendo un espacio formal, digamos, para que el sistema interamericano sea debatido, reflexionado y sobre todo difundido en el ámbito académico sobre todo, aunque intentamos que las iniciativas que impulsamos desde el observatorio se suban a su página para que puedan ser difundidas más allá de la academia, ¿no? El observatorio intenta incidir, tener un impacto múltiple, como lo dice la lámina, en la enseñanza del derecho, en la investigación académica, en el diseño de política pública, en el diseño legislativo y también en el desarrollo judicial. Es con esta para ¿no? Ok. Bueno, el observatorio, este año trabajamos en 5 líneas de trabajo que están ahí en la lámina. Una primera cuestión que nos pareció relevante impulsar desde el observatorio es que todas las personas a nivel global, personas o redes que trabajan sistema interamericano, tuvieran un punto de encuentro virtual, por un lado, y también un punto de encuentro anual presencial. ¿Esto qué supone para el observatorio? El observatorio tiene una página ahorita, es una página temporal, pero el 1 de diciembre se estrena su página, que incluye un apartado que se llama Personas y redes que trabajan sistema interamericano. La idea es que encuentren en ese espacio, quien se mete a la página, la información de todas las redes que hay en el mundo y de todas las personas que están trabajando el sistema interamericano, señalando quiénes integran, en el caso de las redes, estas redes, o quiénes son las personas, y cuáles son los temas que están trabajando. Es decir, dentro del sistema interamericano hay muchos temas que pueden ser de interés, no sé, casos contenciosos, medidas reparatorias, en fin, y que permita vincularse, es decir, conectarse en proyectos en común y también saber quiénes están trabajando para no reiterar iniciativas que se impulsen, ¿no? Entonces, esta es una primera iniciativa que tiene el observatorio. Este año trabajamos sobre todo en el diseño de la página web y de esta pestaña en particular,
y el próximo año llevamos a cabo el primer encuentro internacional de personas y redes que trabajan en sistema interamericano. Adicionalmente, tenemos un seminario permanente, se reúne mensualmente, de análisis de temas o decisiones del sistema interamericano. El seminario está dividido en dos modalidades. F5 me decía. Gracias. Bueno, el seminario se divide en dos, tiene dos modalidades de aplicación, digamos. Tiene sesiones internas, digamos, que son cerradas a académicos, sobre todo en la UNAM, y sesiones, ahí está el punto de encuentro, que ya lo expliqué. Tiene sesiones internas que se dan a nivel interno en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y a las cuales invitan a investigadores y becarios del instituto, y tiene un seminario público, que ese sí es abierto y se convoca a todas las personas interesadas. Durante el año tuvimos 6 sesiones del seminario interno en donde se abordaron estos temas: desaparición forzada, medidas privativas de libertad en el proceso penal legítimo, concretamente el tema de arraigo, personas privadas de libertad, niñez migrante, derechos económicos, sociales y culturales, uso legítimo de la fuerza por agentes del Estado, derechos de personas jurídicas. Obviamente todos los temas se revisan desde la jurisprudencia del sistema interamericano, es decir, estamos abocados o estamos concentrados en un sistema de protección, que es el interamericano, y los temas se abordan a partir de la jurisprudencia que han desarrollado los dos órganos que forman parte del sistema, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y en el caso del seminario público, las 2 sesiones públicas fueron este mes. Tuvimos una sesión sobre derechos de pueblos y colectivos indígenas y tribales, todo visto desde los estándares del sistema interamericano, y una sesión que fue el 17 de este mes sobre control de convencionalidad. Bueno, la tercera línea del observatorio es una colección editorial sobre temas de jurisprudencia del sistema interamericano. Estamos trabajando en una colección de 12 cuadernos que el objetivo de la colección es sistematizar cuál es la jurisprudencia que el sistema interamericano ha desarrollado sobre temas que no solo son relevantes para el sistema interamericano, sino se buscó que fueran pertinentes para México. Entonces seleccionaron, por ejemplo, hay un cuaderno sobre desaparición forzada, que lo que intenta es agrupar en un cuaderno cuáles son los estándares que el sistema interamericano ha desarrollado en materia de desaparición forzada, y una aportación adicional del cuaderno es que se están incorporando también los estándares del Sistema Universal de Naciones Unidas, de tal manera que se encuentren en un cuaderno agrupados cuáles son como el piso mínimo, aunque parezca que para muchos es el máximo, el piso mínimo y las obligaciones mínimas que deben de cumplir los estados desde estos dos sistemas de protección. La colección, la verdad, está en proceso, esperamos que se presente en marzo próximo. La cuarta línea de investigación del observatorio es, siendo un espacio que está dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos parecía obligado que podamos facilitar insumos para la investigación al interior del instituto. Creemos que los derechos humanos es un tema transversal que pues atraviesa múltiples líneas de investigación y de los investigadores de jurídicas, y un poco lo que se ha buscado es generarles insumos a los investigadores a petición suya. Por ejemplo, un investigador nos pedía facilitarles toda la jurisprudencia que hubiera sobre personas indígenas en el sistema interamericano, entonces se sistematizaron, y así por temas específicos. Y adicionalmente hay un buscador jurídico avanzado en derechos humanos que incluye el sistema interamericano. Se dio un taller sobre el buscador, de tal manera que los investigadores conozcan herramientas para acceder de manera muy sencilla, investigadores o estudiantes o el público interesado que acudió, conozcan herramientas de búsqueda que ayudan mucho, ¿no? Y finalmente la última línea de investigación del observatorio, que tiene que ver al final con en dónde nos ubicamos, es incidir en la formación de estudiantes en el sistema interamericano. Y para esto coadyuvamos en 2 iniciativas. La primera es una competencia, se llama así, Competencia Universitaria Sergio García Ramírez sobre Derechos Humanos. Es una competencia que coordina la Facultad de Derecho de la universidad. Nosotros apoyamos nada más en su desarrollo, que lo que busca es, a través de ejercicios que se llaman moot court, que son tribunales ficticios, que jóvenes se preparen, conozcan estándares y actúen como jueces ficticios, aprendiendo los estándares y aplicándolos, ¿no? Esta es una iniciativa que desde el observatorio se apoyó, y una segunda que la verdad fue de mucha relevancia por el impacto que tuvo. Se llevó a cabo un diplomado de formación en el sistema interamericano, doctor Héctor Fixamudio.
Este diplomado se lleva a cabo en agosto y septiembre de este año. Originalmente era un curso, esta es la tercera edición, la primera y la segunda edición funcionaron como curso, ahora funcionó como un diplomado, lo que significó 14 días de duración con 110 horas presenciales y 20 horas a distancia, o sea, fue un curso muy intensivo, pero la verdad es que el nivel académico fue altísimo, los contenidos fueron tanto teóricos como prácticos, y pues es un diplomado que tomaron 76 alumnas y alumnas provenientes de la Ciudad de México, del interior del país, y también tuvimos alumnos de Colombia, Paraguay y Guatemala. Una de las discusiones o de las reflexiones que yo hacía pensando en el título del encuentro es en qué medida el observatorio aporta o no a la innovación social. Me parece, digamos, que si retomo las definiciones de la CEPAL y de la Comisión Europea sobre qué se entiende por innovación social, ambas parten de la idea de desarrollo de nuevas formas de hacer las cosas o nuevas ideas. Un poco lo que concluíamos desde el observatorio es que el observatorio no desarrolla nuevas ideas, el observatorio da un impulso al tema de los derechos humanos, pero se trata de un discurso ya construido, es decir, no estamos partiendo de una nueva propuesta, sino de un discurso que ya existe, de un enfoque que existe, que es el de los derechos, aportando para que este discurso se conozca, ¿no? Y pueda incidir en un cambio en las condiciones de vida de las personas y en el fortalecimiento de las democracias. Y aquí es donde me parece que el observatorio se empalma con los objetivos de los observatorios que me han precedido en las presentaciones, y es un poco lo que pretendemos todos, ¿no? En el caso del Observatorio del Sistema Interamericano, una de sus líneas es la de los derechos económicos, sociales y culturales, concretamente el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, agua, medio ambiente, y un poco lo que intenta incidir es en que las personas conozcan estos derechos, conozcan sus contenidos, cuáles son las obligaciones del Estado que se tienen en estos derechos, y en esa medida se vean como derechos que son exigibles. El observatorio, esto no lo llevamos a cabo todavía este año, pero intenta sistematizar las recomendaciones que se hagan al Estado mexicano y facilitarlas a las dependencias del Estado que corresponda, para que la política pública que se desarrolle se haga con base en estas recomendaciones o retomen las recomendaciones. De esta manera se intenta incidir en la garantía de los derechos humanos por un lado, en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, lo cual impacta de manera directa en el fortalecimiento de las democracias en proceso que tenemos, ¿no? Dejo ahí mis datos, tanto de contacto. Muchas gracias por su atención, por el interés, y quedo a sus órdenes para precisar cualquier inquietud que exista en relación a este observatorio. Gracias. Maestra, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con el Observatorio de Violencia Social y Género de la Ciudad de Puebla, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, con la licenciada Ariana Larrondo de Martino. Bueno, como un preámbulo de este observatorio, rinde a la sociedad información homogeneizada en forma de indicadores específicos de violencia social y género. Entonces, le doy la palabra a la licenciada Ariana. Hola. Bueno, pues muy buenas tardes a todo el auditorio, muy agradecida por este espacio que ha sido pues muy rico y diverso. Y bueno, yo vengo a platicarles un poco de este observatorio que en realidad, bueno, parte de una política pública de Sedesol en 2008, y son pocos los que están albergados dentro de instituciones universitarias en tema de observatorio de violencia social y de género. Bueno, el antecedente es que en 2009 había una especialidad en la universidad sobre prevención de violencia familiar, y bueno, parte de los finales o de los entregables de esta especialidad fue la propuesta de este observatorio. En un principio surgió desde la perspectiva de la seguridad humana, y en ese mismo año, en 2009, pues fue elegido por el programa de coinversión de Indesol como parte de la constitución ya del observatorio. Un año después, en 2010, se integra este espacio, digamos, la especialidad en prevención de violencia familiar se disuelve, y se integra este observatorio al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, específicamente al programa de género y VIH, y
digamos que incorpora también este enfoque de derechos humanos y entonces deja por ahí, digamos, el tema de la perspectiva de seguridad humana e incorpora esta perspectiva. Es nuevamente también elegido por Indesol con el programa de consolidación. Y bueno, el objetivo que se plantea en el instituto, bueno, el observatorio, también dentro del marco, digamos, de cómo lo estipula el CEDESOL, la composición de estos observatorios, consta de 3 objetivos, ¿no? El primero, ser un espacio académico, autónomo y plural. El segundo, la integración y sistematización de información a partir de la investigación continua en diversas áreas, desde un marco interdisciplinar y crítico. También, digamos, en el momento de inicio se visualizó como un marco pues muy extenso, digamos, como de posibles objetos de investigación, y bueno, poco a poco también por las cuestiones de disposición material y humanas, pues se ha ido acotando hacia el tema de acceso a la justicia, ahora les contaré. Y el tercer objetivo tiene que ver con el mejoramiento de las capacidades, conocimientos, habilidades y metodologías de organización y gestión de los actores sociales, que contribuyan al debate necesario para incidir y potenciar las acciones de prevención y combate de la violencia desde el enfoque de los derechos humanos. Bueno, digamos que este es el objetivo que tiene que ver con la incidencia. La estructura original, digamos que estaba constituida por 4 espacios. Uno tiene la coordinación y comisión interna, que realiza las tareas de investigación, planeación y organización. El segundo es el comité técnico, que digamos es un comité constituido a partir de distintos especialistas de diversas áreas. La red local de informantes, que digamos estaría conformada por las distintas instituciones gubernamentales que en un principio proveyeran de información al observatorio. Y bueno, como última figura, pero no menos importante, sino al contrario, son los interlocutores, ¿no? Que es, digamos, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil y del Estado que se servirían de esta información, es decir, los beneficiarios del proyecto. Esta es la estructura original propuesta por CEDESOL, que después tiene algunas reestructuras. Bueno, esta es la página del observatorio, que pues invito a todas y a todos a que puedan echarle un vistazo. Si se puede ver del lado derecho, podemos ver las líneas de investigación, sistema de indicadores, legislación y políticas públicas, mujeres desaparecidas, acceso a la justicia, feminicidio, violencia contra las mujeres y observación. Las investigaciones que hemos realizado a lo largo de la existencia del observatorio, estas son de 2011. Una es sobre análisis del acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia de género, con base en los indicadores de la Convención Belén du Pará. Y la otra es violencia contra las mujeres en Puebla, en análisis legislativo y políticas públicas. Ambas las pueden consultar enteras en la página. Después, en 2013, participamos en una investigación nacional que estaba mandada en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y el CONADIM, digamos que con fondos federales, coordinó esta investigación a nivel nacional. Nosotras desde el observatorio realizamos esta investigación en 4 estados: Puebla, Veracruz, Tabasco y Tlaxcala. Y bueno, hicimos la región Golfo. Fue un proyecto que duró aproximadamente 8 meses de investigación. Y bueno, también la pueden consultar en la página de la CONAVIM, o también ya está disponible en la página del observatorio, junto con las distintas regiones, porque bueno, fue un estudio nacional. Recientemente, de publicación de este año, fue el informe de mujeres desaparecidas en Puebla, un informe del año 2005 a 2009, y que digamos que esta última investigación empezó como a delinear o a dar señalamientos para dónde podría ir la investigación en el caso del estado de Puebla. Y poco a poco pues se ha ido girando, digamos, en términos de visibilizar la necesidad de hablar y problematizar sobre el tema del acceso a la justicia para las mujeres. Tenemos también otro tipo de materiales de difusión con la que participamos en talleres y en distintos espacios, porque digamos que este observatorio, al pertenecer a un espacio académico, pero también al estar ligado con organizaciones de la sociedad civil, pues realiza trabajo al interno de la universidad, pero también en otros espacios a los que nos convocan por redes o, bueno, nos invitan, ¿no? Entonces, bueno, está muy relacionado con el tema de la violencia y también de los derechos, de la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Participamos en la conformación de la Red por los Derechos de las Mujeres en el año pasado, en 2014, donde aproximadamente 17 organizaciones de la sociedad civil se sumaron a
a esta convocatoria para conformar esta red. Algunos observatorios, por ejemplo, como el de Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla o el de la Sierra Norte, también fueron partícipes. Por ejemplo, también algunas acciones que hemos realizado con la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Estas han sido, por ejemplo, actividades al interior de la universidad. Este es un seminario sobre el feminismo decolonial. Realizamos también otras sobre la obra de Silvia Federici, que digamos, estas acciones tienen que ver pues con la formación, tanto para la sociedad civil como para los estudiantes al interno de la universidad. Hemos tenido también, a través de la vinculación con algunas organizaciones civiles, la necesidad de realizar acciones como políticas, como puede ser esta rueda de prensa, que además tiene que ver, digamos, con la posición geográfica que ocupa la universidad, porque en la parte de atrás está la comunidad de Tlaxcalancingo, y bueno, una chica de ahí estuvo desaparecida por 3 meses, y digamos que al término de esos 3 meses, pues su cuerpo fue encontrado en un pozo, en estado de descomposición, y la familia ha sido muy interesante porque ante el desarrollo urbano acelerado de esta zona más moderna, digamos, de la ciudad, esta localidad siguió manteniendo como esas tradiciones comunitarias, campesinas, etcétera. Entonces tuvo mucho capital social como para incluso cerrar carreteras y bueno, hacer como una búsqueda exhaustiva, y ha sido uno de los casos, digamos, que hemos tenido como un acercamiento pues, o un pequeño acompañamiento en el tema que ahora estamos explorando o que estamos ya por cerrar un proceso de investigación sobre violencia feminicida en el Estado. Participamos también con algunas redes nacionales, como lo es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y otra red nacional también que se llama Ágora Feminista. Y bueno, esto es, por ejemplo, quienes están constituyendo hoy día el Comité Técnico Local, que tiene esta figura de retroalimentar y de señalar como aciertos o desaciertos en los procesos de investigación e incidencia del propio comité. Y bueno, se constituyó este año, en marzo del 2015, y está agrupado, digamos, como por 4 esferas: personas que representan organizaciones de la sociedad civil, personas que hacen un periodismo, bueno, crítico, y personajes de la academia y también de representación estatal. Quiero decirles, por ejemplo, que esta parte de las personas de representación estatal siempre ha sido como una dificultad, digamos, en términos de que se les convoca y a veces no asisten, en fin, como que una especie como de desdén ante este espacio que busca, de cierta forma, pues propiciar un diálogo entre distintos actores, ¿no? Entonces, pues sí hemos tenido como pues esa dificultad, ¿no? En un principio, en base a la propia propuesta de Cedesol, la organización tiene que ver, o la distribución, o los espacios que conforman el observatorio, uno de ellos es la Red Local Informantes. La idea original era que estas distintas esferas institucionales que abordan temas que transversalizan pues, la necesidad de atención de las mujeres en situación de violencia, firmaran pues una especie de como de convenios de colaboración en términos de que pudieran proporcionar material estadístico, ¿no? Para que el observatorio pudiera servirse de eso y hacer, bueno, construcción de indicadores, cruce de datos, etcétera. Yo no estaba en aquel momento, tengo 2 años que me incorporé, pero bueno, fue como un poco difícil como lograr esta conformación de convenios, sobre todo porque estas propias instituciones pues poco tienen de, digamos, producción de datos, ¿no? Incluso hemos hecho ahora en la investigación un ejercicio de acceso a la información y hay datos, por ejemplo, del 2010, 2012, 2013, en los que no tienen datos desagregados por sexo, ¿no? Entonces, pues bueno, cambiamos un poco esta idea de la red local de informantes más bien por la observancia de ciertas instituciones y también del universo de instituciones que pudiéramos estar observando por las capacidades materiales del propio observatorio. Seleccionamos solo con rojo, digamos, en las que pudiéramos mantener como una observancia a partir de las investigaciones que realicemos. Estamos ya por concluir esta investigación, que es un informe sobre el feminicidio en el estado de Puebla, en un periodo de 5 años, con la idea de poder encontrar algunas continuidades en este espacio de tiempo. Y bueno, está compuesto fundamentalmente por una radiografía de la violencia feminicida en el Estado, que se alimenta de un análisis que hicimos comparativo de la ENDIRE 2006 y 2011, que también está disponible en la página del observatorio,
Se alimenta también de estadísticas de delitos contra las mujeres, denunciados, digamos, en la PGJ, de estadística de la Secretaría de Salud sobre las mujeres que han ingresado por cuestiones de violencia al propio sistema, muertes violentas del INEGI y la PGJ, que bueno, también ahí encontramos una disparidad en términos de datos, y bueno, de las sentencias también del tribunal. Construimos también una base de datos de feminicidio con una selección de notas en base a que tuviera alguna de las características de las razones de género expuestas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en un documento que es sobre una propuesta de tipo penal. Y entonces, bueno, elaboramos esa base de datos durante 5 años y la contrastamos como con la información oficial de homicidios, porque pues el feminicidio tiene muy poco tiempo de ser tipificado, ¿no? En 2013. De hecho, bueno, en el estado de Puebla hay 20, entre 2013 y 2014, 20, digamos, investigaciones abiertas bajo el delito de feminicidio, y solo había una sentencia condenatoria, pero se acaban de amparar y al parecer ya esa sentencia ya no está registrada. Bueno, ya finalmente quiero comentarles que pues hemos hecho esta labor de investigación, sobre todo porque queríamos brindar elementos para explicarnos cuál es la situación de los feminicidios en el estado de Puebla, que difiere mucho de otras geografías de la propia nación, y con este fin de poner esta información a disposición de los hacedores de política pública, y bueno, que pueda haber pues alguna acción en ese sentido, ¿no? Y digamos como práctica de incidencia, realizamos el día 12 y 13 de noviembre pasados una jornada por el acceso a la justicia para las mujeres. El primer acto fue un taller sobre el derecho humano de las mujeres a la información pública gubernamental, porque de la investigación que realizamos, en las conclusiones salió, digamos, como era interesante o importante señalar la importancia de tener estadísticas, de tener información de desagregados, de tener información específica sobre la experiencia de las mujeres, concretamente, bueno, en torno a la violencia. Y entonces, como participan gente de organización civil y periodistas, participaron en este taller, y estamos en la elaboración de un pronunciamiento sobre cuáles han sido las dificultades que estas personas identifican en su práctica de acceso a la justicia. Otra acción que realizamos fue un diálogo entre actores gubernamentales y actores de la sociedad civil, y bueno, fue una mesa que titulamos Avances y retos en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida en el estado de Puebla. La dividimos en 3 secciones, uno que tenía que ver con la legislación, porque hubo una reforma pues al Código Penal, y digamos que concretizaron un poco más esta cosa abstracta que está definida en la mayoría de los códigos como odio, ¿no? Crimen por odio. Y bueno, hubo algunas reformas ahí. En la segunda mesa tuvo que ver con la debida diligencia, aciertos y dificultades, y la tercera con avances y pendientes en la política pública, ¿no? Porque bueno, en el caso del estado de Puebla, incluso el programa estatal de desarrollo solo tiene como acciones marcadas en torno a la atención de la violencia hacia las mujeres un teléfono de atención que no es especializado en violencia hacia las mujeres, sino es de emergencia general, o sea, digamos como de cualquiera. Y la otra fue, digamos, como poner énfasis en el tema de la tipificación, ¿no? Pero bueno, en este diálogo nos encontramos con problemáticas, digamos, estructurales, ¿no? Como es que la población de los operarios de justicia cambien pues cada semestre, que por un lado hay un discurso que tiene que ver con, bueno, pero necesitamos gente que asuma una perspectiva de género, y por otro lado, no es necesario los protocolos, o sí es necesario los protocolos, pero si contamos con gente que tenga una perspectiva de género no es necesario. En fin, hay como una especie como de diálogo del huevo y la gallina en torno a la política pública, pero la idea de realizar esta jornada, que por un lado impulsa las conclusiones de esta investigación, como bueno, hacia dónde tenemos que trabajar o apuntar, era llegar al día 25 de noviembre pues con algo sustancioso más allá de una declaración de pues no a la violencia contra las mujeres, ¿no? Sino pues realizar una jornada ahí en la propia universidad que tiene que ver con el feminicidio, pero pues todo este material que recogimos en esta jornada, pues poderlo compartir ese día, como bueno, hay que visibilizar en dónde tendríamos que trabajar pues sociedad civil y representantes de Estado para pues cumplir como ese objetivo, más allá de las fotos espectaculares que tomarán seguramente ese día, ¿no?
Entonces, pues les agradezco su atención, les invito a que visiten la página y traje algunos materiales también de los que les mostré en la parte esta. Por si les interesara, pues podríamos compartir alguno de ellos. De por sí, pues todos están colgados en la página por si gustan acceder a ellos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Ariana. Finalmente vamos a concluir con el doctor Javier Urbano Reyes, que representa el programa de asuntos migratorios de la misma Universidad Iberoamericana, pero de la Ciudad de México. Y bueno, le voy a dar la palabra al doctor. Muchas gracias, Almora, que es mi caso, aquí me formé en la maestría, entonces, la broma de la generación cero, ¿no? Pero bueno, espero justificar por qué nos invitaron, y tiene que ver, voy a dar un pequeño antecedente. Este programa PRAMIAS, Programa de Asuntos Migratorios, nació en 2006, pero nació con una especie de perspectiva muy endogámica, era trabajar para el tema de la formulación de estrategias de sensibilización al interior de la universidad, generación de redes internas dentro de la Ibero, es decir, muy endogámica la cosa, nunca salió. En 2012, cuando nos invitan unos 2 o 3 loquitos a dirigir el programa, la idea que planteamos fue, oye, si trabajamos para migrantes, sobre migración habría que ir a la calle, ¿no? Trabajar con migrantes, ¿no? No hacer entelequia de migrantes, sino trabajar con... fue aceptada la propuesta y a partir de ello redefinimos el trabajo, y ahí creo que justificamos el por qué se nos convoca a esta reunión. En 2012 hacemos una renovación, y siendo que nada más era para sensibilización y articulación de departamentos, pasamos a tener 5 áreas muy puntuales. Una que es retomar o fortalecer la sensibilización y entrar en un escenario bien interesante que era cómo formar alumnos, no solamente en las aulas, sino en la propia acción directa con las propias poblaciones migrantes, y empezamos a trabajar en el tema de la gestión de intervenciones directas con migrantes, con albergues, con asociaciones civiles, con grupos de sociedad civil en general, para que se hicieran varias acciones, entre ellas gestoría de recursos para proveer a albergues de diferentes medios, no económicos, sino en especie, para que desarrollaran con más eficacia su labor, aparte de iniciar una estrategia para capacitarlos en términos de protocolos de buenas prácticas, atención especializada, de diferentes expertices como la psicología, el tema de alimentos y demás cosas. Bueno, entonces integramos una tercera área que es el voluntariado, y ese sistema de voluntariado al día de hoy, en los últimos 4 años, casi 5, ha convocado a más de 400 alumnos que en diferentes tiempos ya participan de algunos proyectos muy específicos. Creemos muy importante que el trabajo no solamente es desarrollar la investigación de los que ya están consolidados, sino formar los que vienen atrás de nosotros. No creemos solamente en la investigación como coto, como casta, sino como un mecanismo de formación. Creo que la investigación empieza también allá, no solamente en la investigación consolidada, de forma tal que en este contexto voy a dar una serie de consideraciones sobre cómo hemos ido formando a los jóvenes. Las últimas 2 es la investigación formal. Aquí la maestra Ayala y su servidor ya llevamos varios años trabajando en los cuadernos de la cooperación internacional y del desarrollo, al cual se integra los cuadernos de la migración internacional ya reactivados y en formación, que gestiona o cogestiona el programa de asuntos migratorios con el Departamento de Estudios Internacionales. Estos cuadernos son monotemáticos, son temas específicos sobre el tema de la movilidad humana, no solamente del migrante o lo migratorio, sino de la movilidad humana en lo general. Bien, en 2014 nos damos cuenta y intentamos leer las demandas emergentes de la migración, y en ese sentido integramos 2 áreas adicionales. La primera es, y ahí entra el tema de el que en estricto sentido ya desde hace mucho tiempo que ejercemos la facultad de observatorio, iniciamos un trabajo estructurado de evaluación y diagnóstico sobre violencia contra migrantes, centrado en 3 temas. El primero, mujeres y hombres encarcelados, centroamericanos migrantes. De hecho, el programa hace ya gestoría y defensoría jurídica. Al día de hoy, de 23 casos, se ha logrado sacar a 15 mujeres con la cogestoría del programa y un grupo de abogados muy competentes. Y hemos dividido la investigación en diagnósticos sobre mujeres migrantes encarceladas y hombres migrantes encarcelados. El primer informe, que salió hacia agosto-septiembre del año pasado, lo coauspiciamos con el Centro Pro de Derechos Humanos, lo pueden bajar
de la página del PRO, está completo el informe, y en enero presentaremos el primer informe sobre mujeres migrantes centroamericanas encarceladas, ahí solo centrando el caso Chiapas. En el caso de hombres tocamos seis casos o 6 estados, y ahí están específicamente definidos en la investigación que, insisto, ya está pública en la página. Hemos centrado una siguiente investigación también de evaluaciones diagnósticos sobre trata y tráfico, no solamente sobre encarcelamiento, sino trata y tráfico en la ruta migratoria. En este momento estamos trabajando en una investigación que empieza desde Tenosique y está terminando en Reynosa, toda la parte del Golfo estamos trabajando. Hacia junio, julio programamos presentar el primer informe sobre trata y tráfico y un diagnóstico y propuestas de modificación y algunas reformas de ley. Esta es la primera que integramos para efectos de ya tratar de justificar nuestra presencia como observatorio. Y la segunda área que integramos es a propósito de la idea de si efectivamente hay que defender el derecho a que la gente migre, pero también hay que promover el derecho a que la gente no migre, el derecho a no migrar a partir de promover condiciones de desarrollo. Y visto esa lectura que tuvimos, trabajamos en diseño, operación y ejecución de proyectos de desarrollo local en zonas expulsoras de migrantes, de forma tal que hoy tenemos 3 proyectos en ejecución y a punto, ya uno entregado, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. Oaxaca ya ha entregado un proyecto que es educativo, es instalación, habilitación de escuelas para niños hijos de migrantes jornaleros. En el caso de Michoacán, un proyecto de desarrollo y emprendimiento productivo de mujeres cuyo nombre es Shiwimi, que en Tarasco es Remolino, y que ya está generando una serie de iniciativas muy interesantes. Y en Veracruz, en el ámbito de nuestra solidaridad con un grupo de mujeres denominadas las patronas, aparte de apoyar al propio comedor de las patronas, ya estamos trabajando con los jóvenes, ahí particularmente en el ámbito del deporte y la educación, a partir de que estamos generando inercias para el desarrollo de infraestructura educativa e infraestructura para el esparcimiento, particularmente el deporte y la organización social ahí en este tipo de situaciones. Finalmente, en el tema de la investigación, estamos, y voy a decirlo muy rápido, ya tenemos al día de hoy 4 manuales entregados y ya operando en albergues. Uno que es intervención psicológica con poblaciones migrantes, y que en realidad es una intervención con los voluntarios, más que con los propios migrantes, visto que son un vertedero de tragedia los jóvenes que trabajan en los albergues y que requieren intervenciones, ya no los migrantes, sino los propios voluntarios, por el nivel de estrés emocional al que está sometido una gente que trabaja en un albergue. Un manual para atender a la población migrante LGTB, que es muy importante y que hace tiempo nos lo pedían. Un manual de buenas prácticas de trabajo, gestión, intervención con poblaciones migrantes en tránsito, y dividido en 2 secciones, una para la gestión del propio albergue y otra para las buenas prácticas del personal que está en los propios albergues. Y hemos trabajado, por último, en la parte de investigación en videos que están en YouTube por ahí circulando, spots particularmente de alertas de sobrevivencia para migrantes. Avisarles que ya a partir de 2 semanas en todo desde Panamá hasta México estarán emitiéndose con el auspicio de Cruz Roja Internacional 6 spots en donde se alerta al migrante en relación a precauciones muy específicas de cómo cuidarse en su tránsito migratorio, y van a salir, son alrededor de 120 radios desde las nacionales a las comunitarias, en donde estamos haciendo las alertas. Son diseños hechos por alumnos, y quiero remarcarlo, una buena cantidad de los productos que estamos haciendo es de alumnos. Los convocamos a aquellos, pongo el ejemplo de los comunicólogos, ellos nos proponen, a propósito de la convocatoria de Cruz Roja Internacional que nos auspicia esto financieramente, nosotros convocamos a concursos de alumnos para que presenten sus productos de cómo atender o cómo avisar a un migrante de no vaya a ser extorsionado, pasa por, camina con, no vaya solo, y ese tipo de instrucciones muy específicas. Y finalmente, guiones de documentales, tenemos 2 que el programa ha participado, uno bastante conocido que es un guión que participamos de un documental que se llama Llévate mis amores, de las patronas, y el otro documental sobre 10 años en tu búsqueda, que es el que conmemora los 10 años de la caravana de madres centroamericanas que buscan a los hijos migrantes desaparecidos en México. Finalmente, las últimas 3 cosas que hacemos tienen que ver con formación de recursos humanos, y visto la pregunta sobre la innovación,
decir que en el programa de Asuntos Migratorios se formó el Laboratorio de Investigación Social, que en su momento se llamaba Observatorio de la Movilidad Humana, pero que nos ganaron la marca y se tuvo que cambiar el nombre, y ahora se llama Laboratorio de Investigación Social, LIS, y se ha integrado un grupo que inició como asociación estudiantil que se llama Soy Migrante. Ahora ya es una AC, pero sigue viviendo como asociación estudiantil. Ahora ya opera como AC, y son dos productos de formación de recursos humanos en el marco del trabajo del programa de Asuntos Migratorios. Y en este momento estamos trabajando con dos grupos en formación de investigación. Son tres jóvenes de posgrado, y tenemos dos de doctorado, y tenemos dos grupos de jóvenes trabajando, habilitándolos o capacitándolos en temas de intervención social directa con migrantes. Finalmente, en el ámbito de la propia investigación y formación, avisarles con mucho gusto que en agosto estaremos inaugurando la maestría en estudios sobre migración en la Universidad Iberoamericana, en coordinación o en cooperación. Es una maestría binacional con la Universidad de San Francisco, y estaremos ya entregándola, y estaremos inaugurando, si todo sale bien, la Cátedra de Investigación sobre Movilidad Humana y Desarrollo, en donde una de las secciones es un área de observatorio sobre violencia contra migrantes. Es decir, finalmente, que en términos de grupo de trabajo estructurado como tal, el grupo, tenemos el propio programa, el programa de Asuntos Migratorios, que tiene 4 miembros, el grupo Soy Migrante, que tiene 14 miembros, Prepa Ibero, que es algo conmovedor ver a jovencitos ya trabajando con migrantes y por tanto ir acompañándolos en su formación. Son 60 jóvenes que ya están formados y trabajando con migrantes. Becarios, muy importantes, hay un auspicio económico de la Ibero. La cantidad promedio anual con la que trabajamos son entre 60 y 80 personas, la inmensa mayoría es flotante, que solamente trabaja por 3 meses, 6 meses, alguien trabaja por 1 año, pero siempre sobre proyectos concretos. No importa que dure 10 minutos, lo importante es que aporte a un proyecto que ya está en cierre, que gire en torno a un proyecto. Porque ahí tenemos la idea que si queda 5 días no va a servir. 5 días son buenos si aporta un proceso ya definido. Por tanto, creemos muy importante que no importa el tiempo, sino el objetivo a desarrollar. Fijos entre 6 y 10 personas en promedio que trabajamos. A nivel internacional, yo voy acabando, trabajamos con el Observatorio Iberoamericano de Migración Internacional y Desarrollo, el OBIMID. Somos miembros fundadores, ahí la página la pueden ver como OBIMID. Son 17 universidades latinoamericanas, más Portugal y España y nosotros, que estamos haciendo observación sobre movilidad en fronteras. Saldrá un libro hacia febrero que se llama Las fronteras en Iberoamérica. Trabajamos con la UCA Nicaragua, que UCA Nicaragua ya tiene un Soy Migrante, que empezó en México, ya tiene un Soy Migrante en Nicaragua. Rafael Andívar, Nacional de Costa Rica, Honduras, El Salvador, y en España trabajamos con Comillas, Carlos III, la Autónoma de Madrid, Granada y Loyola Andalucía. Con Inglaterra tenemos con Leeds, Sussex y Durham. Con Francia solamente Lyon. Marruecos tenemos Rabat y Casablanca. Y con Estados Unidos, Chicago, San Francisco y Purchase en Nueva York. Con estas universidades trabajamos en el intercambio de estudiantes, intercambio de información, e intentamos, si esto fuera posible, mover estudiantes para que vean la realidad. Anualmente se mueven cerca de 40 alumnos, 3, 4, 5 diferentes universidades, se hacen grupos, se traen a México y se les llevan literalmente a las vías, para que ellos miren, palpen, les duela, y que se vuelvan con un discurso, una narrativa distinta a poder trabajar. Y en términos de recursos, ciertamente son internos, yo diría como 60-70% son internos, un presupuesto anual que asigna la Iberoamericana, más las iniciativas estudiantiles. Buena parte de los trabajos que se hacen son por iniciativa. Los jóvenes nos presentan proyectos, nosotros les derivamos con diversos actores y ellos solos presentan los proyectos a financiamiento y regularmente reciben algún tipo de apoyo, chico, mediano, grande. Bastante importante decirles que hace 4 años para acá hemos sido apoyados cerca de 15 proyectos, desde 10,000 pesos hasta 1,5 millones, en proyectos hechos, diseñados, operados y entregados por estudiantes, en donde solo nosotros los acompañamos. No somos ni autores de nada, ni héroes de nada, ellos son los verdaderos héroes. Y finalmente, evidentemente trabajamos en procuración de fondos, tenemos una persona específica haciendo procuración de fondos, y hacemos mucho la figura de cofinanciación bajo diversos porcentajes. Cito un ejemplo con la Universidad de Sevilla, que tenemos una movilidad estudiantil de 2 a 4 estudiantes anuales, en donde tenemos la figura del 30-70. 70% lo pone Sevilla, 30% lo ponemos nosotros. Ellos pagan el boleto, el seguro y algún desplazamiento, y la Ibero paga el hospedaje y los alimentos para estos alumnos, pero siempre han entendido que vienen con un proyecto a desarrollar y que deben entregar un proyecto. Por tanto, nosotros entregamos un diagnóstico, una evaluación y una calificación a la Universidad de Sevilla en este caso. Lo mismo opera para Chicago y lo mismo opera para la Universidad de Leeds en Inglaterra. Finalmente decir,
para efectos del observatorio me centro en dos cositas muy puntuales, que es estamos evaluando violencia contra migrantes y evaluamos vulnerabilidad y vulneración. Hablo de situaciones de vulneración como acto premeditado del Estado, por supuesto, y estamos evaluando patrones de conducta. En el caso de hombres y mujeres encarcelados, tenemos clarísimo que hay un patrón muy puntual que se llama premios que gana el Estado al encarcelar a cada vez más gente detectada como gente que supuestamente dirige grupos de trata. De los 23 casos, y con esto termino, de los 23 casos que detectamos en el Cerezo de Chiapas, los 22 de atención, fueron acusadas por trata a partir de una acusación de un anónimo. Es decir, cuando vas al careo, pues te pones a pelear con un fantasma porque no hay acusación. Y en segundo lugar, curiosamente, que conste no es ser mal pensado, curiosamente, Chiapas el año pasado, la ONU lo premia por ser uno de los estados que tiene mayor eficacia en el castigo de los grupos delincuenciales vinculados a trata. Hay un premio económico con la figura de círculo o una cosa círculo azul, una cosa así, y la ONU hace una recomendación sobre el Estado: eres muy eficiente, muy bueno, detienes a mucha gente y te vamos a dar un premio en económico. Entonces, evidentemente, y cito textual la denuncia de una de ellas, cuando la detienen dice, pues ya ganamos una lanita porque ya te agarramos a ti, hija de no sé qué, no voy a decir la palabra, y entonces eso es un patrón que es recurrente y que en enero o febrero estaremos presentando como un informe y una denuncia, por supuesto. Muchas de ellas, en el caso particular, ya hay denuncias, y pasamos ya también al tema de la exigencia y la demanda por reparación de daños, por lo menos para las 16, casi 17, que espero ya estén libres antes de fin de año. Ese sería lo que tenía que aportar respecto al programa de Asuntos Migratorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, comentarios. ¿Sí? En un momento te pasan el micrófono. Bueno, creo sobre los 3 observatorios de violencia y de justicia y de migración, pues va a haber un cambio de circunstancias con la implementación del sistema de justicia penal. Entonces, al respecto quería preguntarles cuál es su percepción sobre el contenido de estas reformas, cómo va la capacitación de sus equipos en digamos, el entendimiento de las nuevas características que tendrá el proceso penal. Y sobre lo último que comentaba el compañero de Chiapas, pues es sorprendente que el gobierno estatal haya pagado una buena cantidad de recursos a Naciones Unidas para que le dieran reconocimientos de ciudades seguras, cuando sabemos que la situación de violencia en Chiapas pues ya tiene mucho tiempo atrás. Entonces, ¿hasta qué punto los organismos internacionales a veces pues se prestan a estas situaciones de corrupción? Mira, sobre el tema de procuración, perdón que sea tan mala gente y tan oscura en mis percepciones o pronósticos, hay un problema, que si el nacional no puede acceder todavía a la estructura de procuración tradicional, le va a costar un trabajo brutal acceder a partir de las nuevas reformas. A mí me encantan todas las reformas, el tema es que se operen. La buena intención de la reforma la veo razonablemente bien, ni siquiera la veo muy buena, la veo razonablemente bien y regular. Me preocupa que una gente que no es nacional, que no tiene mecanismos de exigencia de su titularidad, ¿cómo vamos a hacer para que entre a un sistema de protección? Es decir, hoy lo primero que tú vas a hacer migrante cuando quieras defenderte es que lo primero que te van a avisar es que si acusas te vas a un juez y si no te vas a deportación. Por tanto, el incentivo a la denuncia es bastante nulo, bastante débil. Y la segunda es que es constantemente, cuando vamos a hacer la defensoría, siempre piden defensores legales, y los defensores legales regularmente no te van a decir, lo hago de buena onda, regularmente te van a cobrar, y es un tema también de recursos. Y por último, es una realidad que vivimos todos los días, porque yo trabajo mucho en la ruta migratoria, y lo que ves es que el juez local, el más local, el de primer contacto con el migrante, no tiene la más remota idea, no tiene maldita la idea de lo que es la reforma de ley, y sigue operando. Por darte un dato, a lo mejor provoca risa o provoca llanto, pero tendrá 6 meses apenas que hicimos una denuncia, y el agente migratorio todavía seguía operando la ley de población.
ni siquiera sabía de la nueva ley de migración. Es decir, ya verás tú que el tema, qué buena ley, pero la instrumentalización, puede tener buenos deseos, pero la ley no genera efectos espontáneos, no tiene poderes mágicos de por sí. Ahí la otra es quién va a operarla. Es como una vieja frase que dice, chango viejo no da maroma nueva. Por más que tú le tengas muy bonita ley, el incentivo a la corrupción es buenísimo y la operación de la ley, francamente yo soy tengo una opinión muy oscura respecto de su proceso, particularmente para migrantes. Pues bueno, comparto lo que dices tal cual. Creo que es un problema estructural. De igual forma, pues les quiero comentar que en el caso, por ejemplo, del sistema para erradicar la violencia a nivel estatal, pues tiene ciertas obligaciones que están enmarcadas desde el año 2007, ¿no? Y en la pasada jornada que tuvimos la oportunidad de dialogar, por ejemplo, con el Instituto Poblano de la Mujer, que es, digamos, quien tiene que materializar y transversalizar la política de género hacia las distintas instituciones, pues sobre pretexto de que no tenían un sitio web para poder exhibir ahí las reuniones del sistema, que deben de hacer 3 cada año, en donde se agrupan representantes de todas de Secretaría de Seguridad Pública, de Secretaría de Salud, de Educación, en fin, como un representante de todas las áreas, ¿no? Y bueno, pues así con la mano en la cintura dijo así como, bueno, pues ya recién este año sí está trabajando el sistema, y pues pronto tendremos un sitio web donde podremos como subir las las relatorías, quiénes participan, en qué acuerdos terminan, etcétera. Y bueno, o sea, qué podemos hacer desde hace los 6 años anteriores, ¿no? Así como cómo se les exige ahí, digamos, como cumplimiento de la ley de los 6 anteriores, ¿no? Entonces, está como un poco complicado. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Ahorita te pasan el micrófono. Sí. Perdón, muy rápidamente, nada más por mala gente, si alguien tiene la curiosidad o la perversidad de meterse en la página de la ONU en Chiapas, va a encontrar quién es el director de ONU Chiapas, el coordinador regional de ONU Chiapas, y va a encontrar que es el hijo de un ex gobernador en Chiapas. Por tanto, pues bueno, ya sabrán pues, por dónde se da el tema de los premios. Era nada más una pequeña nota. Sí, muchas gracias. Bueno, una duda en relación al tema también de migración. Yo soy del norte de Coahuila y nosotros tenemos una problemática evidentemente pues de falta de cultura al trato del migrante, también, bueno, pues tal vez un desconocimiento de las autoridades que no están directamente relacionadas con una facultad de las que establece la ley de migración. Es decir, presidentes municipales, el resto del aparato gubernamental a nivel estatal, distinto del Instituto Nacional de Migración y la parte de prevención del delito, que es del Estado, que sí están relacionados a temas migratorios. Pero por una parte tenemos un desconocimiento absoluto de parte de las autoridades sobre el trato a los migrantes, ¿no? El respeto a los derechos humanos, sus propios derechos, incluso pues las alternativas que se les pueden otorgar para hacer o más sencillo su camino o bien ofrecerles condiciones de permanencia en nuestro país. Segundo, lo cierto es que ha habido un gran número de detenciones en los últimos meses, bueno, aseguramientos pues se denomina. En los últimos meses estamos hablando de alrededor de 500 personas que han sido aseguradas y que pues si bien no hay un espacio para poder darle seguimiento al tratamiento que se les da por parte del Instituto Nacional de Migración en lo que se refiere a su retorno al país de origen, por otro o incluso a sus propios estados origen en nuestro país, lo cierto es que por lo menos mediáticamente todo se relaciona con pues grupos del crimen organizado, ¿no? Con una influencia o una manipulación de los migrantes que van cruzando hacia Estados Unidos, pero que vienen dirigidos o vienen coordinados por grupos de crimen organizado. Entonces, bajo la bandera de estamos combatiendo el crimen organizado y sus actividades de trata de personas, se hacen estos aseguramientos
donde realmente, bueno, pues a últimas fechas han sido de llamar la atención en cuanto a número. Y yo quisiera preguntar si hay alguna política o programa o proyecto dentro del programa de asuntos migratorios en el que se atienda esta particular situación, ¿no? La intervención del crimen organizado en el tránsito de los migrantes propios o extranjeros hacia Estados Unidos, y por otra parte, bueno, pues la educación o la inclusión de autoridades distintas en lo que hace al tratamiento, para pues contar con una cultura de trato digno a los migrantes, como parte pues de una situación que para nosotros es mucho más cotidiana de lo que pareciera, de acuerdo a la postura que tienen las autoridades de carácter municipal y estatal. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. El doctor, no sé si quiera complementar. Muy rápido. Mira, para el caso de diseñar programas, ya hace tiempo que tenemos trato con todos los gobiernos del Golfo, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Ya se les ha propuesto todo tipo de cosas. El tema es que, vuelvo al tema, cómo operarlo. No hay quien opere, que no tienen recursos, que no sé qué cosa. Al final es una primera. La segunda, le dices, vamos a capacitar. Y constantemente los llamas a capacitación. Y todo el mundo nos manda los correos diciéndonos, vamos 30 de Tabasco, y llega uno. Llega uno que nada más se la pasa con el telefonito ahí. Al final es no es un tema de medios, es un tema de voluntad. La otra sobre el tema de la exclusión para migrantes, que no es Coahuila, es que es todo México y es que es todo el mundo. Es sistémico este tema, no está específicamente definido con un territorio. Yo creo que había que quitar esa idea de que solamente ahí las modulaciones de la violencia contra migrantes es lo que sí cambian, pero que existe la violencia estructural, incluso gestionada desde el Estado, lo que se llama exclusión institucionalizada. Eso es tan normal como vergonzoso, pero existe. Y finalmente, si me preguntaras que si hay posibilidades de reorientar, mira, se ha hecho de todo. El tema es que al final del día la sacrosanta sociedad civil, la señora que está vendiendo botellas, la vende en 50 pesos a un migrante cuando debía vender en 10 pesos. Y la sociedad civil, esa que nunca se le critica, explota, y es la que más explota al propio migrante. Aparte esa narrativa del riesgo, como tú no vales nada, te cobro más por moverte. O el taxista que debía cobrar 20 y cobra 200, porque nada más porque eres un ilegal. Entonces, el incentivo a la corrupción de la propia ciudadanía, del propio ciudadano de a pie que explota, que es corrupto y malvado y desgraciado, impide que podamos operar una ley específica. Es una realidad. Había que ya empezar a decir que la sociedad civil también es corrupta y también es perversa, también es desgraciada, porque aquí parece que nunca no se vayan a enojar la sociedad que les digamos algo feo, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Habría algún otro comentario, pregunta? Bueno, pues les agradezco a los ponentes en esta segunda mesa. Agradecemos sus experiencias en cada uno de los observatorios y del programa, y también a ustedes que estuvieron presentes en nuestro evento. Muchísimas gracias.